¿De qué sirve tener un talento? ¿De qué sirve tener un don? ¿De qué sirve tener una buena economía si usted nunca ha sido tocado por la palabra? ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo ahí? Yo los traje a algunos para sanarlos, a otros para renovarlos, a otros para salvarlos, para cambiarles la vida. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Con la palabra. Díganles que yo estoy con ellos. ¿Cómo te pones cuando Dios te habla? ¿Por qué Dios te tiene que recordar tanto lo mismo? ¿Para qué escondes pecados? ¿Para qué le ocultas a Dios lo que Él ya sabe? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra? Hay gente que frente a la palabra tiene un velo. Dios les habla y ellos no entienden. Hay gente sorda espiritualmente hablando. Hay gente que ya no quiere oír la voz de Dios. Hay gente que ya ni ora, sino que hacen lo que a ellos les parece. Pero en esta tarde Dios te invita para que te devuelvas. Señor me dijo, dígales que vengo por mi iglesia. Lo más grande no es tu empleo, lo más grande no es el título, lo más grande no es el dinero, lo más grande no es pararse en un altar a predicar. Lo más grande es que Cristo viene y nos vamos con Él. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Jesucristo viene. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer dos pasajes. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 54. Luego leemos primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 8 y 9. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 8 y 9. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, ¿que qué? Al que tú venciste en el valle de Ela, ¿qué pasa con ella? Está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. ¿Por qué? Porque aquí no hay otra sino esa. ¿Y qué dijo David? Dámela. Bueno, quiero invitarlos a que reflexionemos un momento en estos dos pasajes que hemos leído, que también tienen que ver con lo que pasó en el valle de Ela. Y David tomó la cabeza del filisteo, oiga bien, y la trajo a Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino. Por lo general los reyes vivían en Jerusalén. Como cuando uno está en un pueblo y la gente de las veredas baja al pueblo a mercar. Ahí está el de uno, el Ara, los supermercados. Y hay tienditas arriba, pero la gente debe bajar al pueblo. Jerusalén es la capital donde se concentraba toda la gente. De hecho, en Jerusalén estaba el templo donde la gente debía ir a congregarse o adorar. Y resulta que David llevó precisamente la cabeza del filisteo allá, porque ellos tenían temor, tenían miedo, estaban asustados. Recordemos que en el tiempo de Josué peleó contra los hijos de Anac, que también eran gigantes, los anaseos. ¿Se acuerda cuando Moisés envió los 12 espías? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron los 12 espías? Bueno, los 10. De los 12, 10 vinieron hablando de que vieron hombres de elevada estatura y que esos hombres se iban a comer al pueblo de Israel o los iban a devorar. Y dijeron también que era tierra que tragaba a sus moradores.
A ellos se les había olvidado que años atrás Dios ya les había dado la victoria contra los gigantes. Así que David llevó la cabeza del filisteo allá, como un testimonio de que esa cabeza cortada del gigante era como diciéndole: Dios está todavía con nosotros. Dios no nos ha desamparado. Dios no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Sin embargo, el cristiano, nosotros no podemos vivir la vida cristiana enfocados en lo que vemos, porque la Biblia dice que no andamos por vista. Nosotros, la iglesia, nos movemos por fe. La cabeza era como para levantar el ánimo, para que recobraran las fuerzas, para que creyeran que Dios estaba con ellos y que la victoria estaba asegurada. Pero qué triste que tuvo que llevarles una cabeza cortada para que creyeran. No, aquí creemos antes de que sucedan las cosas. Aquí las cosas suceden cuando le creemos al Señor. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Esa cabeza se descompuso. En algún momento se tuvo que haber podrido esa cabeza. Se agusanó y produjo un olor putrefacto. Entonces yo me pregunto, y cuando la cabeza se pudrió, ¿en dónde quedó la fe de ellos? Y cuando la cabeza se descompuso, ¿en dónde estaba puesta la confianza de ellos? Y puedo decirles en esta mañana que aunque no haya empleo, Dios está con nosotros. Si usted tiene puesta la mirada en su empleo, Dios puede permitir que usted lo pierda y lo sigue sosteniendo sin empleo. Porque no podemos ser cristianos visuales, puesta la mirada en una cabeza de un muerto, un gigante. No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay gente que cuando pierde el empleo o pierde cosas, tiende a creer que Dios nos dejó o nos olvidó. Aunque no pase, Dios está con nosotros. Aunque la respuesta se tarde, Él está con nosotros. No importa la circunstancia que usted esté atravesando, Él está con nosotros. A Dios no hay que medirlo por lo que nos pasa, porque si bien es cierto, la Biblia dice que Él es fiel y verdadero. Tenemos más de 3.500 promesas para nosotros, pero para que eso suceda, a Dios hay que honrarlo confiando en Él. La desconfianza es una deshonra. La desconfianza es una deshonra, porque hermanos, el Señor está aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? No lo podemos ver porque Él es invisible, pero su presencia es real en medio de nosotros. Así que usted no ponga su esperanza en un país, tampoco ponga su esperanza en una empresa, no ponga su esperanza en lo que se ve. Al contrario, el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los colosenses, les dijo: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Recordemos que Goliat venía con una lanza entre sus hombros. Si usted lo lee bien, Goliat venía con una lanza entre sus hombros, y también traía un escudero, y Goliat traía una espada. Realmente Goliat no usó la espada, David la usó en el valle de Ela, porque creo que en el valle de Ela no debe faltar la espada. ¿Cuántos somos guerreros aquí? Aquí también guerreamos contra gigantes espirituales,
Demos gloria al Señor. No debe faltar la espada. Goliat la tenía, pero ni la usó. Y David la usó en el valle de Ela. En el valle de Ela, si hay algo que usar, es la espada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Las armas que le pertenecían a Goliat, David se las llevó para su tienda. Como quien dice, a lo mejor se va a presentar algún momento donde me toque hacer uso de ellas, y se las llevó, porque ellos estaban en guerra continuamente. No era un muchacho confiado. Aprendió la lección en el valle de Ela. Se llevó las armas que estaban en el campo. ¿Cuántos tienen sus armas listas? A ver, ¿cuántos tienen sus armas listas? La oración es un arma. El evangelismo es un arma. Si hay un arma que le hace daño al enemigo, es el evangelismo. Al enemigo le quitamos almas y le hacemos daño al reino de las tinieblas. La palabra es una espada espiritual que corta, es un arma. David se la llevó para su tienda. Esa no la dejó en Jerusalén. En Jerusalén dejó el testimonio, pero las armas se las llevó para su tienda. No eran de David, eran de Goliat, pero David se apropió de ellas. Esas armas del filisteo, David las hizo suyas. Y creo que en esta tarde o en esta hora, qué bueno recordar que el Señor a nosotros nos ha dado un arsenal, y tenemos que apropiarnos de lo que Dios nos dio. ¿Cuántos se han apropiado de lo que Dios nos dio? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Ahora, el pasaje que leímos al principio dice eso: la cabeza del filisteo en Jerusalén, pero las armas en la tienda de David. Pero el segundo pasaje que leímos van conectados. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 8 y 9, ¿cómo es que dice? Ayúdeme, 1, 2 y 3. La espada de Goliat filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala. ¿Por qué? Porque aquí no hay otra sino esa. Oiga, y David, mire lo que dice David. Y dijo David, ¿cómo? Ninguna como ella, dámela. Realmente estuve leyendo, no sabemos cómo, de la casa de David, la espada de Goliat fue a parar a la ciudad de Nob, porque Ahimelech es un sacerdote. Los sacerdotes no son guerreros. Los sacerdotes se dedican a la parte cultural, al culto, a la ceremonia. Los sacerdotes no iban al campo de batalla. No entiendo cómo de la casa de David la espada de Goliat fue a parar a la casa del sacerdote, porque David fue a la ciudad de Nob. La ciudad de Nob es la ciudad de los sacerdotes. Más adelante por eso Saúl los mató a filo de espada. ¿Cómo hizo la espada para llegar de la tienda de David a la ciudad de los sacerdotes? No entiendo. Pero de ahí podemos sacar algo para nuestra vida. Cada varón, padre de familia, es un sacerdote en su casa. Y si algo no debe faltar en la casa del sacerdote, es la espada, que es la palabra del Señor. Usted como sacerdote, para levantar sus hijos, para tal vez corregir a su esposa, necesita la espada. De la casa de David a la casa del sacerdote. Pero me llama la atención que la espada estaba guardada. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Para nadie es un misterio que la palabra es simbolizada con varias cosas. Uno de los símbolos de la palabra es el agua, porque limpia, pero también satisface la necesidad o la sed del alma. Como miel, porque es dulce, por dura que sea, no amarga, sino que endulza la vida de cualquier necesitado. Ella es como fuego, porque purifica, como martillo, porque quebranta el corazón duro, como leche para los niños recién nacidos. Y vale la pena decir que hay gente que lleva años en la iglesia y siguen siendo niños. La palabra es como pan, porque hay que masticarla. Ella alimenta nuestra alma. Pero también es una espada, porque es un arma que debe acompañar al cristiano guerrero en su vida espiritual. A David le dieron en la ciudad de Nob dos cosas. Le dieron pan sagrado y le dieron la espada de Goliat. El pan sagrado se lo comió, tipo de la palabra. Recibió la espada de Goliat, tipo de la palabra. David se llevó la espada, pero los sacerdotes la tenían guardada. En esta mañana, ¿cómo está su hogar frente a la palabra? Porque todos los cambios que el Señor hace en la vida de uno, los hace a través de la predicación de la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Uno puede orar y uno debe hacerlo. Uno puede ayunar y debe hacerlo. Bueno, el que tiene problemas gástricos debe cuidarse, pero uno sí debe manejar una buena relación con Dios a través de la oración, pero también a través de la palabra. La palabra es lo que el Espíritu Santo usa para pulirnos. La prueba es el molde, pero la palabra te da forma. Dios usa, y bíblicamente ha sido así. Nunca ha faltado la palabra. Para este tiempo tenemos algunas situaciones que a veces uno no entiende. Cómo hay gente que le saca tanto tiempo a tantas cosas, pero no le sacamos tiempo a la palabra. Y a veces por eso cometemos tantos errores. Años cometiendo los mismos errores. Cambiemos de errores, cambiemos de defectos. Pero si dejamos que la palabra, como espada, como martillo, como fuego, como agua, visite nuestra vida, se van a ir generando unos cambios en la mentalidad, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en cómo tratamos a los demás, cómo somos en lo público, pero también cómo somos en lo privado. La única forma de generar cambios es viviendo la buena palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí. ¿Cuántos creen que aquí está la palabra? ¿Cuántos creen que aquí está la palabra? Demos gloria a Jesús. Al que tú venciste en el valle de Ela está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Me llama la atención algo, y es que la espada estaba detrás del efod. Una de las partes de las vestiduras sacerdotales era el efod. Era como un chaleco sin mangas. Se lo ponía más bien como lujo, pero hacía parte de las vestiduras sacerdotales. Y la espada estaba detrás del efod. Esas vestiduras sacerdotales se usaban para ministrar en el tabernáculo. Las vestiduras sacerdotales se usaban solamente para ministrar, para servir. Y detrás del efod estaba la espada, envuelta en un efod.
Cuando alguien entraba a la casa del sacerdote, ¿qué era lo primero que veía? El efod, y después el velo, y detrás del velo la espada. En esta mañana, antes que servir, debemos ser formados por la palabra. Uno ama el servicio y hay que amarlo, claro, porque nos ha sido dado por Dios. Dios no necesita ayuda de ninguno. Él solo lo hace todo. De Él es la palabra, de Él es la unción, de Él son los milagros. He aquí que todas las almas son mías. David dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él, y nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Él lo hace todo, pero nos dio el honor y el privilegio de que le sirvamos. ¿Cuántos amamos el servicio? ¿Cuántos deseamos servir a Dios? Pero qué bueno que nos dejemos formar por la palabra. ¿Ustedes me perdonan? Mano, tenemos unos líderes muy buenos, gente que predica muy bien, gente que canta muy bien, pero son bien desobedientes, son rebeldes, algunos son insujetos. Lo que hacen lo hacen, claro, para la gloria de Dios, pero esa área necesita ser formada por la palabra. El que entraba a la casa del sacerdote, lo primero que veía era el efod y la espada por allá escondida, y estaban en guerra. Y creo que la espada, ese no era el lugar de la espada. La espada siempre iba en la vaina, al lado del guerrero. Qué bueno que cuando la gente nos mire y mire nuestro testimonio, que la gente no nos mire como el que canta o el que predica o el que Dios usa para algo. Gloria a Dios por los dones, gloria a Dios por los talentos y los ministerios. Pero hermano, hay gente que por ningún lado se le ve la palabra marcada en su vida. Lo que se ve en ellos es un don, pero como personas a veces, discúlpeme la palabra que voy a usar, a veces no sirven. Solamente tienen un talento, un don. Necesitamos ser formados por la palabra. Que cuando entren a nuestra casa no vean el efod, que vean la espada. ¿Cuál es la actitud suya frente a la palabra? ¿Cómo te pones cuando Dios te habla? El escritor de los Hebreos dijo que la palabra de Dios es viva. Dos características en ese pasaje de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, porque el que la dijo está vivo. Pasan los años y sigue viva. El poeta escribe y se muere y pasan de moda sus libros, pero han pasado los años y la palabra sigue vigente, porque el autor de ella está vivo. Fuerte ese aplauso para él. El efod, tranquilamente podemos compararlo con el ministerio, con el servicio. Hay gente que como personas, cristianos, servidores, que como personas nos falta, todo nos falta. Algunos son groseros, algunos son maltratadores, chismosos, malapagas, problemáticos, infieles, adúlteros y tarabacarama. Tenemos gente sirviendo en el altar de manera indigna, y necesitamos que la palabra se meta y escudriñe. Mire, la palabra uno lo desnuda, la palabra uno lo descubre. Una persona entendida cuando sabe que Dios le está hablando a tierra, porque no es la palabra de un muñeco, es la palabra de Él. ¿Ustedes no han visto a la gente que tiene mascotas? La gente que tiene mascotas, ¿sí los han visto? Hablemos de un perro.
Oiga, hermano, un perro que uno dice que es irracional, y llega el amo y puede hacer que el amo lo haya dejado encerrado en el cuarto y lo deje sin comida, y él no sabe de rencores, él no sabe de venganza. Ahora que llegue lo muerdo. Apenas el amo le abre, va y le mueve la cola. Isaías dijo, oh Dios a través del profeta Isaías dijo: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel, mi pueblo, no tiene entendimiento. A veces hace más caso un animal que algunos servidores. Mano, tenemos gente con unos problemas, con unos talentos, unos dones. Tenemos gente que uno sabe que tienen llamado al ministerio, pero son un problema en la iglesia. A mí me ha tocado ver pastores y a mí me ha tocado orar. Mano, qué triste, qué triste. Estamos hablando de la palabra, ¿no? El Valle de Ela, ¿no? Esto también hace parte del Valle de Ela. Ok. Me tocó ver un pastor amigo, se arrodilló a orar porque una hermana excelente predicadora le estaba dividiendo la iglesia, y se arrodilló a orar para que oráramos para que esa hermana se fuera de ahí. Había una hermana que tenía buena capacidad económica y quería mandar a los pastores. Se creía la dueña de la iglesia, y todo pastor, a todo pastor que iba se la formaba, pero dando una dura, predicando, líder, tremenda líder, pero no había tenido experiencias con Dios a través de la palabra. ¿De qué sirve tener un talento? ¿De qué sirve tener un don? ¿De qué sirve tener una buena economía si usted nunca ha sido tocado por la palabra? ¿Para qué eso? ¿Ustedes han visto un fenómeno que uno le llamaba fenómenos? Niños con la cabeza grandota y las manos pequeñas, y los pies, o un pie largo, una deformidad. Así en la vida espiritual hay gente. Bueno, tienen un conocimiento de la palabra, pero son problemáticos. Acá ministrando es una bendición, pero cuando se baja de allá, se baja a pelear con todo el mundo. No le pueden decir nada porque se va de la iglesia, y se va hablando mal del pastor y mal de los diáconos, y si le dan cargo allá, él cree que la hizo, y es una persona deforme y necesita ser transformado por la palabra. Fuerte ese aplauso para él. El Valle de Ela. El Valle de Ela. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Escúcheme un momentico, por favor. A mí me preocupa, y yo le digo al Señor: Señor, ¿usted cómo me ve en 5 años? Yo, en mi relación que tengo con Él. Digo: Señor, ¿usted cómo me ve en 10 años? Si usted ve que yo la voy a embarrar allá, desde acá de una, mándeme el espadazo. ¿Por qué tenemos que fracasar? ¿Por qué fracasan los hogares? Años oyendo la palabra, que Cristo viene. Años, unos mensajes tremendos, que el Señor revoluciona la iglesia, y gente yéndose al mundo a estas alturas de la vida cristiana. Más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma. Yo me he detenido ahí muchas veces. ¿Cómo se puede partir un alma? Por la palabra. La palabra tiene que entrar hasta lo más íntimo, la fibra más íntima del ser suyo y mío tiene que ser traspasado por la espada de la palabra. Pues yo no sé, yo tengo un problema, porque yo he visto al Espíritu Santo obrar. Me ha tocado ver gente que el mensaje no es para ellos y han pasado al altar. Me ha tocado ver gente en cultos evangelísticos en la calle pasando al arrepentimiento sin que nadie le diga: ay, pase, mire, el mensaje es para usted, pase.
Y hemos caído en unas cosas que pronto no se hacen por mal, pero el Espíritu Santo no necesita ayuda de nadie. El Espíritu Santo convence. Él es el que coge el mensaje y lo mete en el oído de la iglesia y escudriña lo más íntimo del corazón. Y donde no llega el predicador, gloria a Dios, porque los predicadores no llegamos hasta allá, y por eso toda la gloria se la lleva a Él. Él es el que se mete en el corazón de la iglesia y debe partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Oiga, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me preocupa. Aquí está mi familia que lo puede decir. Por ejemplo, yo lucho mucho para una enseñanza, yo lucho mucho. Porque sé que ustedes son el pueblo más entendido de la faz de la tierra. Ustedes es la gente más entendida sobre la faz de la tierra. Y que cuando vienen al culto vienen con unos problemas que a veces se ríen, pero usted y Dios saben lo que están viviendo. Y usted viene al culto a tener un encuentro con Dios, que su vida sea traspasada por la palabra, donde salgan lágrimas de sus ojos, que usted la palabra lo sacuda, lo conmueva, lo estremezca y corte cosas, ataduras, ligaduras, yugos, barreras, complejos, impedimentos, conceptos, argumentos, prejuicios, baja autoestima o alta autoestima, lo que sea. La palabra tiene que... Ahí tenemos el problema, que hay gente que con el mensaje se quebranta con tanta facilidad, pero entre nosotros hay gente que es dura. Y el mensaje, como una espada, en vez de penetrar en ellos, rebota, porque tienen la cabeza llena de conceptos. A mí me ha tocado aconsejar gente y dicen: yo ya sé. A un hermano, y el hogar lastimosamente se le dañó, y con esa altivez, y se escudan en la antigüedad. Es que yo llevo tantos años. ¿Y quién dijo que esto es de años? Esto no es de años. Acuérdense que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y que yo ya sé. ¿Cuál yo ya sé? Olvídese de yo sé. Y le di un consejo y me dijo: eso yo lo sé desde que me convertí. Terminó mal. Entonces la palabra quiere entrar, pero no puede, porque está lleno el corazón de argumentos, de conceptos. Y así como usted cree, ha venido creyendo años lo mismo. ¿Y qué ha conseguido? ¿Qué ha logrado? ¿A dónde cree que va a terminar si sigue así? ¿Cuántos han comido arepa con mantequilla y con queso encima? A mi esposa le gusta la arepa, a mí no, la verdad. Voy a poner una ilustración. Las personas, las damas o los señores que venden arepas, cogen el cuchillo y lo meten en la mantequilla, y eso se desliza con una facilidad. Y para que sea más rápido el efecto, calientan el cuchillo, y apenas lo meten en la mantequilla. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo ahí? Sí, Tariara Casarama. Escúchelo. Y Tarabacara Masarama. Escúcheme. Así dice el Espíritu Santo. Yo los traje algunos para sanarlos. Escúcheme. A otros para renovarlos, a otros para salvarlos. Algunos los traje aquí, yo los traje aquí, dijo el Señor, para cambiarles la vida. Usted no sabe la lucha que he tenido. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Con la palabra. Dígalo.
dígalo, dígalo, dígalo. Él me dijo que se iba a glorificar. Me dijo, no temas. Dígales que yo estoy con ellos. Escúcheme, por favor. Toda la gloria es para Él. No somos nada. La gloria es de Él. Pero Él lo quiso así. Escúcheme, por favor, escúcheme. He ahí el problema. La espada estaba envuelta en un velo. Y estaba detrás del efod. ¿Cómo te pones cuando Dios te habla? ¿Qué vas a hacer después del campamento del Valle de Ela? ¿Por qué Dios te tiene que recordar tanto lo mismo? ¿Para qué escondes pecados? ¿Para qué le ocultas a Dios lo que Él ya sabe? Mire, cuando Moisés bajó del monte, Moisés ayunó 40 días en el monte. Cuando Moisés bajó del monte, el rostro le resplandecía y se puso un velo. Pero cuando iba a hablar con Dios se lo quitaba. La espada estaba envuelta en un velo. En el tabernáculo había un velo y tajarama, sarama. En el tabernáculo había un velo para impedir el acceso a algunos, porque el velo era para tapar y también el velo era para cubrir. La espada estaba envuelta en un velo en la casa del sacerdote. Y en esta hora, hermano que me escucha, ¿cuál es tu actitud frente a la palabra? Hay gente que frente a la palabra tiene un velo. Dios les habla y ellos no entienden. Hay gente sorda espiritualmente hablando. Hay gente que ya no quiere oír la voz de Dios. Hay gente que ya ni ora, sino que hacen lo que a ellos les parece. Pero en esta tarde Dios te invita para que te devuelvas. Acuérdese que cuando Él dijo consumado es, el velo del templo se rasgó. El mensaje es claro. El Señor me dijo, dígales que vengo por mi iglesia. Ahí me lo dijo. Dígales. Lo más grande no es tu empleo. Lo más grande no es el título. Lo más grande no es el dinero. Lo más grande no es pararse en un altar a predicar. Lo más grande es que Cristo viene y nos vamos con Él. Quiero recordarle en esta hora que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Jesucristo viene. Sí, sí. Si se libre,
Sé libre, sé libre, sé sano, sé sana, sé sana, sé sana, sé sana, sé sana, sé libre en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Suéltese, suéltese, suéltese. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Él, ahí hay libertad, ahí hay libertad, ahí hay libertad, hay libertad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toda la gloria es tuya, Señor. Ninguna como ella. No hay otra Cotarabasarama. No hay otra como ella. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, que se rompa todo yugo, todo rencor, todo odio. En el nombre de Jesús se rompe. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. Si la palabra no te toca, si la palabra no te conmueve, no hay consejo que lo haga, no hay nada que lo haga, porque no hay ninguna como ella. La palabra, aquí está Él, aquí está Él. Déjate tocar por la palabra. Ninguna como ella. Gente sensible a la palabra, dócil a la palabra, corazones quebrantados frente a la palabra, rodillas que tiemblen frente a la palabra, gente humilde a la palabra. Sí. Aleluya. Aleluya. Si quieres tomarla, tómala. Si quieres tomarla, tómala. Si quieres obedecer, hazlo. Si quieres ser rebelde, hazlo. Pero Dios está interesado en que tomemos la palabra. Sí, ahí está Él, rompiendo cadenas, sanando. Ey, reciba sanidad, recíbala por la fe, recíbala, reciba su sanidad,
Créalo, créalo, créalo. ¿Cómo? Por la palabra de Él.